Bienvenidos al canal. Aprovechando que me encontraba aquí en Noruega participando en un Youth Exchange, que son proyectos financiados por la Unión Europea, da la casualidad de que me he encontrado con un compañero geógrafo, y es que él es colombiano y se llama Tito Arzuaga, y bueno, él es socio de una startup que se dedica a la medición de la huella de carbono. ¿De acuerdo? Su startup está en Dinamarca. Entonces quería aprovechar esa oportunidad de que nos hemos encontrado para preguntarle un poquito acerca de lo que es la huella de carbono, conocer acerca de esta y qué relación tiene con el cambio climático. ¿De acuerdo? Bueno, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Evo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrarme con colegas geógrafos por todo el mundo y siempre estoy como muy dispuesto a hablar de la geografía, que es lo que a mí me apasiona. Genial, genial. Por eso venimos, para hablar de geografía. Claro. Yo soy colombiano, como tú lo has mencionado. Yo estudié geografía en Colombia. Y hace ya más de 3 años estoy radicado en Dinamarca, en Copenhague. Te quería preguntar, ¿en qué universidad estudiaste geografía? Claro, yo estudié geografía en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Sí. De Bogotá. Genial. Y bueno, ¿qué tal allí? ¿Hacíais salidas de campo? Bueno, eso es lo más maravilloso de la geografía. Cuéntame un poco. Claro. Bueno, a lo largo de la carrera o del grado en geografía, tuve más de 14 salidas de campo, todas mínimo de más de 6 días, la más larga fueron unos 16 días, y eso me dio la oportunidad de conocer la gran parte del país, viajar un montón, conocer diferentes paisajes, gente. Ha estado muy bueno. ¿Tú eres más de geografía física o de geografía humana? ¿Verdad? Ese es un debate muy interesante. Yo siempre he sido más físico, pienso yo, geógrafo físico, porque me ha apasionado mucho más esa parte como de la geomorfología, la climatología, biogeografía, pero siempre es importante, o para mí lo ha sido, entender como estas dinámicas sociales, dinámicas económicas y su relación con el espacio, ¿no? Sí, por supuesto, porque no pueden ir una sin la otra al final del día. Exactamente, Así que, justamente. Y bueno, ¿te gustó lo que diste en la carrera y luego decidiste estudiar una maestría? Sí. Bueno, y te fuiste a Dinamarca. Sí. Cuéntame por qué. Bueno, el enfoque que yo tuve en la carrera fue principalmente sobre riesgos naturales y principalmente riesgos asociados con el clima y con la meteorología, como con eventos extremos. Entonces siempre tuve como esa tendencia como la parte climatológica. Y bueno, y luego decidí aplicar una maestría en Copenhague, en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Pero, ¿y fue por una beca o fue por voluntad propia que te fuiste para allá? Yo tuve la posibilidad de escribir mi trabajo de grado combinado entre Dinamarca y Copenhague. Hice un análisis de ascenso del nivel del mar y eventos extremos asociados a eso. Y estando allí escribiendo la tesis, apliqué a la maestría estando allí, porque Dinamarca es punta en estos asuntos de sostenibilidad y de clima, sí, y bueno, fue una de las mejores decisiones que he hecho, además de haber estudiado geografía, claramente. Desde luego. Bueno, ahora te quiero hacer la pregunta del millón, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la huella del carbono? Por favor, explícaselo a los que nos estén viendo de una manera clara, concisa. Pues claro, huella de carbono, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí. ¿Vale? Vamos a hablar sobre esto. Claro. Bueno, la huella de carbono es una base para medir impacto ambiental, principalmente es eso. Y hay que entender que la huella de carbono es un término que ha sido engendrado por empresas extractivistas de petróleo principalmente. Correcto. BP, British Petroleum, para de alguna manera poner la carga en los individuos, como mide tu huella de carbono, interésate por tu huella de carbono. Claro. Una pregunta, ¿cuáles son los elementos de medición de la huella de carbono? Por ejemplo, para los grados tenemos temperatura, para la temperatura tenemos grados, para las precipitaciones tenemos milímetros por metro cuadrado. ¿Qué tenemos para medir la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono de por sí es una unidad de aproximación.
Es decir, la mayoría de gases de efecto invernadero o de otros componentes que generan polución al ambiente, pues todos se equilibran a la unidad de medida, que es CO2 equivalente. Entonces es la unidad funcional, digámoslo de esta manera. Y a partir de ello, como es algo químico, se empiezan a hacer radios, ¿no?, entre los diferentes gases o los diferentes, digamos, contaminantes a la unidad de CO2, que es como la más común, la que está cotidianamente, digamos, en discusión. Claro que el CO2 se encuentra de manera natural, o el carbono se encuentra de manera natural. Todas partes. En todas partes. Sin el carbono no habría vida, en términos generales, ¿no? Correcto. Veo que eres todo un experto de esto y como sabes tanto, pues has decidido emprender junto con otras personas, ¿vale? Pues quiero que me cuentes un poco cuál ha sido este emprendimiento, porque antes hemos estado hablando y me has dicho que has creado una startup, sí, ¿vale? Que, pues eso, vuestro negocio es la medición. Exacto. De la huella de carbono. Exacto. Vale, cuéntame un poquito sobre tu startup, claro, cómo se llama, sí, cómo empezasteis, quién la conformáis. Sí, claro. La empresa se llama SUFU, Your Sustainable Future, y la iniciamos tres personas, un irlandés, que es geógrafo, físico, un inglés que es geólogo y pues mi persona, que soy geógrafo, y los tres estudiamos la misma maestría y al final de la maestría pues decidimos como empezar a adentrarnos a ofrecer servicios de consultoría en relación a medición Visteis un nicho del que se podía sacar provecho, ¿no? En países pues sí, como es ahora sí, Copenhague, ¿no? Sí, que me has dicho antes eso que detrás de ahí hay una inversión, hay un cierto interés, ¿verdad? Sí. Porque ¿para qué es importante su medición? Claro. Las empresas pueden utilizar, digamos, esto que es un instrumento para que ellos puedan generar planeación, para que puedan saber de alguna manera en líneas generales su base, el impacto ambiental en términos climáticos de las operaciones, de su impacto directo, indirecto, la cadena de valores, la cadena de suministro. Y así lo pueden utilizar para tener una mejor competitividad, un mejor branding, mejor mercadeo, eso sí, siendo transparente y digamos, si hay que hacer asunciones, pues se establecen allí, entonces se les hace un inventario de gases de efecto invernadero y se hace un reporte, un impact report, y bueno, y luego se le dan algunas recomendaciones para reducir emisiones, les damos apoyo para comunicarlo, porque es importante no solo medir, sino también comunicar, hacer la divulgación interna para staff o externa para el público en general, sí. Correcto, porque en breves palabras, ¿cuáles dirías que son los beneficios que gana una empresa al contrataros a vosotros? Vale, con esto que me has dicho, eso, los reportes que necesitan, pero quiero decirte, ¿se ahorran algo de dinero a la hora de conseguir estos reportes, estas comunicaciones? ¿En qué ganan? Claro, nosotros nos enfocamos principalmente en las empresas medianas y pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas medianas y pequeñas, principalmente las pequeñas, los recursos están como muy constreñidos, es decir, las prioridades de ellas están como muy delimitadas, pero eso no significa que todo el mundo no tenga que avanzar en relación a acción climática. Entonces lo que nosotros ofrecemos es eso, el valor está en ello, y que normalmente estos servicios, si se buscan en empresas consultoras grandes como PwC o Deloitte o EY o algo de esto, les cobran un montón. Y claramente las empresas grandes tienen departamentos de sostenibilidad con 15 personas como yo haciendo mediciones, y lo que nosotros queremos hacer es facilitar este tipo de consultoría a un precio barato, cómodo, que se entienda, que sea tangible, y ese es el valor principal, sí. ¿Qué aportáis? Sí. Genial, pues volviendo al hilo de la geografía, sí. Tito, tú como geógrafo, ¿cuál es el valor extra que aportas? Yo creo que como geógrafo, digamos, las bases de la geografía aportan mucho para entender de manera sistemática tanto la parte social o económica, que vienen siendo las empresas y cómo funcionan, y la parte ambiental, que es el impacto asociado a las actividades de las empresas. Entonces,
Claro, entender eso en el espacio en el que ellos operan, en el que estas empresas operan, y eso, pues, la geografía combina estas dos cosas, y pues con ello se puede aportar de una manera positiva tanto al quehacer geográfico como a ayudarles a las empresas. Correcto. En la transición sostenibilidad de negocio. Transición ecológica, digamos. Sí. Okay. ¿Y qué herramientas utilizáis en SUFU? ¿Utilizáis algún tipo de sistema de información geográfica como QGIS o ArcGIS? Sí, hay varias herramientas, tanto matemáticas, estadísticas y cartográficas. Principalmente nosotros utilizamos ArcGIS, utilizamos QGIS también, otro tipo de herramientas para visualizar emisiones. Y siempre es bueno, utilizamos raster principalmente para hacer visualizaciones y representaciones de hotspots, de dónde vienen las emisiones principalmente. Sí. Genial, súper interesante. Y oye, ¿y por qué esto, digamos que ahora que se ha abierto un nicho en el que vosotros, digamos, os habéis metido y lo estáis explotando como empresa, como startup? Porque esto no se hacía 5 años antes, ¿no? Claro. Ya ves que los científicos, expertos llevan desde hace años advirtiendo sobre el cambio climático, ¿no? Y claro, para saber cuáles son sus avances, sus efectos, necesitamos este tipo de mediciones. Entonces, ¿por qué ahora y no hace 5 años? Esa es la pregunta. Bueno, yo pienso que con el Acuerdo de París en 2015 y con la Agenda 2030, estas cosas tienen, digamos, son muy nuevas, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer la empresa hace 2 años casi, y entonces hacerla antes de alguna manera no había una demanda. Es importante entender que en un mercado todo funciona a partir de demandas y ofertas. Si realmente no hay una demanda en relación a esto, o sea, si las empresas no ven el valor en hacer esto, pues porque es que en todos lados esto no tiene un valor, o sea, no hay demanda. Si se quieren hacer este tipo de cosas en otros países, no se pueden hacer. Dinamarca es punta y realmente quiere ser un referente en este tipo de asuntos, por eso hay una demanda para ello y por ello hay un mercado. Claro, si se empieza a hacer este tipo de negocios, de ofrecer este tipo de consultorías en unos años, en vez de ahora, puede ser muy tarde. ¿Por qué? Entonces ahí tenéis ahora bastante trabajo, ¿o qué? Sí, bueno, independientemente. ¿Vais agobiados? Pues independientemente del COVID y de los impactos de COVID, la gente, o sea, las empresas están, digamos, interesadas, especialmente porque quieren verse como referentes después de la crisis. Es decir, si yo hago cosas en relación a la sostenibilidad a pesar de la pandemia, me veo fuerte, me veo a la vanguardia. Claro. Eso es. Y oye, hablando del pasado, pero también te quería preguntar sobre cuáles son las perspectivas de futuro, ¿vale? Y los retos que afrontéis diariamente. Sí. Bueno, dime primero cuáles son los retos que afrontéis diariamente y según tú cómo lo ves de cara aquí a 3 años en el crecimiento de vuestra startup. Bueno, yo veo que los retos están principalmente en eso, ¿no? En dialogar, en escuchar, en estar cercanos a los clientes potenciales y a los que de alguna manera no están interesados también, porque todo el mundo tiene que estar metido en estado de la transición ecológica. Entonces, los retos es presentar el valor que ellos van a recibir de una manera clara, concisa, de una manera no sé, como que le vean el interés, que le vean la parte como appealing, como... Sí, eso es un reto. O por otro lado está hacer todo de una manera fácil, automatizada, barata. Por eso estamos incrementando el personal de la empresa. Ahora tenemos una persona encargada de mercadeo, de relaciones públicas, precisamente para hacer entender de una manera más fácil, más concisa, más directa, qué es lo que nosotros ofrecemos. También tenemos unos chicos daneses, 3, que están haciendo un desarrollo software para automatizar este tipo de servicios. Programadores, me quieres decir, ¿no? ¿Y en qué lenguaje programan, si lo sabes? Sí, ellos trabajan con JSON, JSON, SQL. Sí. Muy bien. ¿Y también tenéis comerciales? ¿Esto cómo se vende, digamos? Bueno, nosotros
Nosotros no pagamos publicidad de alguna manera. Hay algo en mercado, y esto pues es algo ya más específico, hacer como inbound sales o outbound sales. ¿Eso qué quiere decir? Inbound sales significa de intentar hacer negocios y conectividad a partir de hablar, ¿no? Directamente, de estar como proactivo en las discusiones que hay por ahí, ir a eventos, hablar con la gente, escucharles. Networking, ¿no? Networking, claramente. Muy importante, más ahora que nunca. Es que la gente no tiene tiempo para si lo llaman así de manera directa, la gente no, me estás contando, o sea, la gente no tiene tiempo para eso. Si les envías correos, no tienen tiempo para eso. Siempre es bueno tener una base previa de una persona que te ponga en contacto, de alguna ronda de negocios que haya, de webinar ahora, que hay mucho de ello, pues claro, todo esto pues hay que utilizarlo como base para... Eso es lo que yo he visto actualmente mucho, sobre todo en las startups, que hacen muchos webinars, ¿no? Enseñando su producto, enseñando para qué sirven. ¿Vosotros también lo hacéis, este tipo de webinars? Nosotros hemos participado en webinars, no hemos hecho webinars, pero hemos participado en webinars explicando los problemas que hay y lo que nosotros ofrecemos para atender este tipo de asuntos, sí. Vale. Y ya una pregunta más personal. ¿Cuál sería cuéntame un poco la experiencia que tienes como emprendedor? ¿Qué te ha supuesto emprender para ti? ¿Qué ha significado? Bueno, emprendedor, emprendiste hace 2 años, pero aún todavía sigues emprendiendo, vaya. Claro. Eso es un proceso y bueno, todos los días se aprenden muchas cosas. Digamos, yo soy geógrafo y como geógrafo, a pesar de que el geógrafo tenga una mente como muy sistemática, hay cosas que se han aprendido en la marcha dura, ¿sí? Como hacer un presupuesto, hacer un plan de negocios, tener diferentes puntos de referencia y objetivos, etcétera. Entonces, estas cosas las hemos aprendido en la marcha, digámoslo así. Entonces, digamos... son estas cosas que ponen como al geógrafo en reto, ¿no? Y es muy interesante ver cómo le puedo poner el enfoque geográfico al quehacer de mi empresa, que pues en este caso es la medición de huella de carbono. Eso es. Y vale, ¿y cuál es la relación que tú dirías directa entre huella de carbono y cambio climático? ¿Vale? ¿Cómo, digamos, estas mediciones pueden... combatir esos efectos adversos? Sí. Bueno, la huella de carbono, como he dicho, sirve como unidad, ¿sí? Como unidad de referencia y se utiliza principalmente para generar bases de mitigación. Es decir, si yo sé... Por ejemplo, deja que te ponga un ejemplo para que me lo simplifiques más. En vuestro último cliente, sí. ¿Cuál me dirías que es el porcentaje de emisiones que han reducido después de, digamos, haber contratado vuestros servicios? Bueno, nosotros les damos la línea base de lo que ha medido. Ellos tenían una medición más o menos como de 500 toneladas al año. Un individuo como tú o yo tenemos una huella de carbono anual de más o menos unas 8 toneladas, unas 8 o 10 toneladas de CO2. Una empresa de estas 500, que tampoco es mucho. Cuando ya tienen esa línea base, entonces hay que darles, digamos, asistencia en reducción, pero esa reducción tiene que estar acorde con el objetivo de temperatura final del siglo, que es 1.5 grados. Entonces, normalmente se habla de reducciones de 4% anual, entre 4 hasta 6% anual. Claro, si se hace más de ello, pues es maravilloso, pero sí, debe haber una consistencia de al menos 4% anual. Entonces nosotros les damos un plan para ello y si ellos quieren complementar eso, también nosotros tenemos como colaboraciones con otras empresas para hacer remoción de carbono, es decir, por compensación de carbono. Sí. Pues mira, hay un concepto que hemos aprendido en este Youth Exchange que se llama el greenwashing, ¿verdad? O el lavado verde. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, porfa, Tito? Claro, el lavado verde es simplemente diferentes formas de comunicar que una empresa es verde o pretende ser verde, pero en realidad
eso no es tan cierto o esas generalizaciones no son ciertas. Entonces, esas afirmaciones no representan lo que la empresa está haciendo. Es eso. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Cuando, digamos, quieres vender una imagen de que sí, de que eres ecosostenible, de que eres una empresa verde, pero luego realmente no. Luego realmente estás generando toneladas y toneladas y no haces nada por reducirlo, ¿no? Esto sobre todo se da en marketing, sí. ¿Verdad? Marketing sostenible, que bueno, que de cara a la galería puedes parecer una cosa, pero luego no. Exactamente. Y bueno, yo creo que eso es algo que las empresas que realmente quieren, digamos, reducirlo, o sea, no sé, o sea, ser realmente verdes, contratan empresas como Sufu. Sí. Realmente para realmente ser sostenibles y realmente reducir esas emisiones de huella de carbono que estamos comentando. Yo pienso que es importante resaltar en ese punto que cuando se opera como consultor hay que tener un principio de ética, porque muchas veces uno sabe qué clientes más o menos quieren utilizar eso como imagen, para pretender ser más verdes de lo que realmente son, o sea, greenwashing. Y hay que ser determinante en el sentido de que si una empresa quiere utilizar eso o mal utilizar eso, eso no hay que hacerlo. Y ese es un principio de ética que se sabe. Porque muchas veces, claro, el greenwashing no es intencional, pero muchas empresas sí saben lo que están haciendo. Por eso generan como mecanismos y estructuras de comunicación y de marketing como estrategias para que realmente les hagan parecer lo que realmente no hacen o no son. Eso es. Y bueno, Tito, ya cambiando de tema, sí. ¿Qué mensaje le mandarías a la gente que quiere dedicarse a la geografía o que ahora mismo está estudiando geografía y, digamos, piensa emprender, ¿vale? Tú, como consultor medioambiental, digamos, o de huella de carbono, sí. ¿Qué mensaje les dirías? Bueno, la geografía es infinita y lo que uno piense, pues realmente tiene un enfoque geográfico o uno puede traer el enfoque geográfico. Yo pienso que desde la geografía también es importante ver cómo puede entrar a otros campos, es decir, con la bioeconomía o con la economía naranja, que tiene principios de hacer negocios. Oye, una pregunta, ¿qué es la economía naranja? La economía naranja es empezar a hacer negocios desde un enfoque de sostenibilidad. Vale. Y ¿quién más puede hacer eso bien que, digamos, una persona que tenga un pensamiento sistemático como un geógrafo, una persona que es bióloga o de estudios ambientales? Sí. Entonces, yo pienso que la geografía y estas disciplinas afines han estado como muy reservadas o han sido muy conservadoras en mantenerse en estas áreas como naturales y un poco también sociales, pero hay que adentrarse también a otros campos. De hecho, sí, correcto, hay que ser valiente, ¿verdad? Claro. Y no menospreciarse, claro, por decir, no, es que estudio geografía, solo valgo para esto. No hay que limitarse, claro, ¿verdad? ¿No? El vivo ejemplo de eso eres tú mismo ahora, Tito. Y tú también lo eres, digamos, intentar compartir conocimiento eso geográfico por diferentes canales de comunicación, con diferentes canales de difusión, eso es muy importante. También cosas que están viniéndose con la transición ecológica como la implementación y la planeación de energías renovables, de dónde van a ubicarse esos fuentes de energías renovables y esas infraestructuras. Eso requiere análisis geográfico, o sea, el ojo geográfico se necesita en eso. Pues sí. Y oye, si no hubieras sido consultor, si no te hubiera surgido esta oportunidad de haber ido a Copenhague, haber conocido a estas personas que conociste, porque al final es muy importante la gente de la que nos rodeamos, ¿no? Hay un dicho o algo así que dice que somos la media de las 5 personas más cercanas que tenemos, ¿no? Somos la media de nuestros 5 amigos más cercanos. Sí, no, pues eso, que es muy importante estar bien rodeado porque al final esto indirecta o indirectamente nos va a influenciar. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, eso era solo una observación, pero si no hubieras dedicado al negocio de la consultoría, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Qué te hubiera gustado a ti? Y no me digas profesor. No. Bueno, yo pienso que uno tampoco tiene que cerrar los ojos a ese tipo de cosas como a ser profe.
No, por supuesto que no. Pero a mí me gustaría... digamos, mucha gente se mete por vocación en la carrera, que a mí también me encantaría serlo, pero digamos, si no hubiera sido la enseñanza, que hubiera sido. Sí, yo pienso que hubiera seguido metido como en cosas de investigación, a lo mejor haciendo un doctorado, también trabajando con organismos gubernamentales, apoyando ese tipo de cosas, pero siempre pienso que o sea, el enfoque geográfico también tiene que estar en el hecho de hacer, en la economía, de cómo funciona la economía, es decir, en el sector privado y dar la perspectiva del geógrafo, porque el geógrafo siempre tiene mucho que dar, mucho que contribuir. Y es una pena que muchas veces se quede como en el mismo círculo de geógrafos o de gente afín o en instituciones gubernamentales. No podría estar más de acuerdo. Sí, pues justamente. Sí. Bueno, y Tito, ya para ir finalizando, ¿te gustaría que comentáramos algún otro tema que fuera de tu interés, así más amenamente? Bueno, yo pienso que la geografía es poesía, pero... No, yo pienso que si existe la posibilidad de ir a ver no solamente a ver, porque ser de alguna manera externo o turista es bueno, pero involucrarse, empaparse un poco de ser proactivo. Ser proactivo, ir a ver gente, ir a ver cosas, hacer intercambios culturales, hacer intercambios académicos, ver otros países muy lejanos, ver otra gente muy lejana, hablar con gente, empaparse de esas cosas, eso es muy bueno. Eso es. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos en una especie de convivencia, lo he dicho al principio del vídeo, en un Youth Exchange, que estamos aquí personas de diferentes países y somos más de 40, y eso es algo que, digamos, te hace crecer como persona, el conocer, el vivir, experimentar y salir de nuestra burbuja. ¿Verdad que sí? Justamente, porque no solamente como digamos, la profesión del geógrafo, ¿no? O sea, como profesional, sino también como individuo. Sí. Nutre por todos los sentidos. O sea, si no hubiéramos estado en este intercambio de alguna manera, no hubiéramos podido hacer hincapié en este espacio y pues es maravilloso. O sea, No, correcto. Tú fíjate la gran casualidad, la gran coincidencia, ¿no? De que si no hubiera sido por el ánimo de querer descubrir, de querer explorar, de estar abierto al cambio, pues bueno, yo me hubiera quedado en España y tú te hubieras quedado en Colombia y pues bueno, jamás hubiera dado esta entrevista, ¿no? Exactamente. Por ese tipo de cosas. Esas montañas de Noruega que son maravillosas. Impresionante. Y es que eso también hace parte del paisaje, ¿no? Que en el fondo, pues, te da ese impulso, no sé, como mental de motivarte y seguir haciendo las cosas que haces. Y bueno, no todo está dicho y vienen muchas cosas. Sí. Total. Bueno, pues mira, Tito, para terminar la entrevista te voy a decir 3 palabras y quiero que me digas lo primero que se te pasa por la mente para terminar, ¿vale? Okay, sí. Venga. ¿Un país? Diverso. ¿Una montaña? Majestuosa. ¿Y un lugar? Los sentidos. ¿Los sentidos en cuanto a qué? Los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por prestarte a hacerte esta entrevista. Vale, te he robado ahí unos minutillos, te he secuestrado. Y nada, bueno, si le quieres decir algo a la gente de Colombia, que ahora estás tan lejos. Bueno, yo siempre digo que hay que animarse a salir a ver cosas y a descubrir el mundo y a darse a conocer y también a cambiar, digamos, la percepción que tiene la gente de donde uno es, de cómo uno es, y es todo nutritivo, digo yo. Y nada, yo invito a todas las personas que nos vean que se animen a involucrarse, a empaparse de la geografía, a salir al campo de la geografía y conocer todo este tipo de cosas que son maravillosas. Es infinito. Eso es. Bueno, pues con esto acabamos y nada más que decir. La medición de la huella de carbono es poesía. Pues nada, gracias, Tito. Gracias a ti. Gracias a ti. Bye.